Muy buen día, iglesia. Para nosotros, como siempre, es un placer estar cada domingo aquí con ustedes, usando estas nuevas tecnologías para tratar de llevar el mensaje del Señor, tanto a sus casas como de donde nos estés viendo en este lugar. El mensaje que quiero compartir con ustedes este domingo se va a titular "No será así entre ustedes". Y pues, por supuesto, para darle lugar a Dios que le corresponde en este domingo, pues vamos a comenzar orando. Dios, en el nombre de Jesús y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que tomes el control. Toma el control del mensaje que vamos a compartir este domingo y que seas tú usándome como instrumento para hablarle a tus hijos y hablarle a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Como les compartí, iglesia, el mensaje se titula "No será así entre ustedes", pero quiero hablarles quizás también un poquito de mí. Desde el 2015 aproximadamente, Dios tocó mi corazón. Lo hizo de una manera hermosa, única y lógica. Tiendo a ser una persona que apela mucho a la lógica para poder definir así o fundamentar sus creencias. En este caso particular, Dios supo tocar a mi corazón de una manera muy especial. Como ese pensamiento crítico y lógico no ha dejado de separarme de mí, quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia laboral y profesional, que compagina muchísimo con el mensaje. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa alrededor de 5 años, donde al menos durante esos 5 años que estuve en esa empresa siempre ganó un premio que dan en Venezuela las empresas que se llama Great Place to Work, o sea, la mejor empresa para trabajar. Y tuve una posición de liderazgo dentro de esa empresa. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de independizarme, para mí fue demasiado evidente explorar en el mundo corporativo cuál es esa fórmula secreta, qué es ese factor de distinción que permite que este tipo de empresas lleguen a los primeros lugares. En el mundo corporativo investigué, estuvo Google, estuvo Microsoft y estuvo Facebook, que actualmente se llama Meta. Hay un factor consistente detrás de cada estrategia exitosa, hay un factor consistente detrás de cada decisión exitosa. Ese factor es la cultura. Por eso, muchas empresas desarrollan la cultura organizacional. Si nos vemos como organización, en el ejemplo que acabo de colocar como empresas, veamos a la iglesia como una organización eclesiástica. Entonces, si este es el éxito que determina esas empresas, que es la cultura, evaluemos nosotros nuestra cultura cristiana en función del liderazgo. Les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que yo soy un nuevo congregante de aquí de H2D, Iglesia Hijos de Dios, y yo vengo de otra congregación, hoy soy nuevo creyente, y supongamos que el servicio está pautado para las 9 de la mañana, y yo llego a las 9:25 o 9:30, como vemos muchos, que nos retrasamos en muchas ocasiones. ¿Qué pasaría en mí si yo cuando llego a esa nueva congregación me doy cuenta que todos llegaron a tiempo? Algo va a empezar a cambiar en mí, porque la cultura organizacional está cambiando. ¿Qué pasaría si el día siguiente hay un servicio y nos convocan a la misma hora y yo vuelvo a llegar tarde? Es bastante probable que para la tercera convocatoria yo me adapte a esa cultura. Entonces, en este contexto es que le quiero explicar acerca de cultura organizacional. Yo creo que la cultura se construye con cada pensamiento, con cada comportamiento y con cada evidencia que tú puedas ver de las personas que se desenvuelven dentro de la organización. Si no, apelo también a este ejemplo típico. Como les digo, soy creyente, Dios tocó mi corazón desde 2015 y he visto mucho cuando hemos tenido la oportunidad que nos invita a una boda de un cristiano. ¿Cuál es nuestra cultura que dice? Hey, hermano, los cristianos no bebemos, pero comemos. Por supuesto, nos ahorramos quizás un presupuesto en abstenernos a la compra de alcohol, pero esa es la cultura que tenemos, que el cristiano no bebe, pero come. Entonces, fíjense cómo voy enmarcando el mensaje en base a lo que es la cultura organizacional. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿queremos que cambie algo? ¿Queremos que cambie algo dentro de la cultura organizacional de la iglesia? Tenemos que cambiar e indagar acerca de lo que es la cultura para nosotros. Entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres conocer la cultura de alguien o de un grupo de personas? Ve su comportamiento. Yo pienso que la cultura no se administra, que la cultura no se controla. Yo pienso que la cultura se lidera. Cuando tú creas una cultura en una organización y en el contexto de la iglesia, necesitamos líderes que nos puedan llevar a una buena cultura organizacional. Yo pienso que el liderazgo actual ya ha pasado de moda. Yo pienso que el liderazgo actual, que está basado en solamente un grupo selecto que toma decisiones y en muchas ocasiones sin pedir la sabiduría de Dios, nos ha llevado a un liderazgo de alguna forma quebrantado e inclusive, aunque suena fuerte la palabra, fracasado. Yo pienso que debemos
La persona que necesita la capacidad de desarrollar liderazgo, que busca, muchas veces lo podemos ver malos o buenos líderes en política, malos o buenos líderes en unidades de negocio, o emprendimientos o empresas dentro de Venezuela, o inclusive en la televisión. Definitivamente el liderazgo se construye y se lidera. Ahora, ¿a dónde van estas personas a desarrollar este tipo de liderazgo? Bíblicamente, muchas veces hemos encontrado soluciones y hemos encontrado respuestas, pero no apelamos a ese tipo de respuestas o no apelamos a ese tipo de soluciones. Definitivamente en la Biblia hay un liderazgo exacto, preciso, que es el que nos habla Jesucristo. Jesucristo definitivamente fue uno de los mejores líderes que podemos encontrar en el mundo, y en mi caso particular creo que es el mejor. Jesús lideró con el ejemplo. Por eso Él nos hace mención, y más adelante citaremos la cita bíblica: por favor, no sean así entre ustedes. Dios es el líder eterno, Dios es el líder supremo, Dios es el líder por excelencia, pero Dios también nos invita a nosotros a liderar. Ahora, un buen liderazgo, o la mejor forma de llegar a un buen liderazgo que genere impacto, es con el ejemplo. Si no, sometamos a juicio a Jesucristo. En estos casi 2022 años, ¿qué tan buen líder fue Jesús? Que fíjense que a este punto sigue siendo uno de los mejores liderazgos que podemos encontrar en el mundo. El problema en el cual podemos encontrar los líderes, o los que quizás de alguna otra forma hacemos vida dentro de características de liderazgo, yo creo que se basa en dos problemas principales, que son primero la arrogancia. Podemos tender a ser arrogantes, y lo segundo es que podemos desarrollar un complejo de superioridad, mucho más a la comunidad, por ejemplo, a través de la cual nosotros podamos llevarle el mensaje. Ahora, se han usado posiciones para intentar tratar de hacer llegar a las personas que estamos liderando, de alguna forma, por así decirlo, nuestra voluntad, sin realmente apelar a lo que quiere Dios en su voluntad. Ahora, yo siempre me he preguntado y siempre he dicho, ¿cómo yo puedo debatir cuando me ha pasado? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. ¿Cómo puedo yo debatir contra alguien que me dice, Dios me dijo? ¿O cómo puedo yo debatir contra alguien que dice, Dios me dice? Definitivamente yo no soy quien para juzgar, pero ¿qué responsabilidad tiene tan grande esa persona al momento de emitir ese juicio y decir de una manera muy contundente, Dios me dijo qué o Dios me dice qué? Y mucho más cuando nos está pidiendo a nosotros que tomemos acciones si es uno de nuestros líderes. Ahora, citemos las Escrituras para ver qué nos dice el Señor de esto. Citemos, por ejemplo, primeramente, Marcos en su capítulo 9, versículo 35, y dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Biblia, veamos un segundo capítulo de la Biblia. Mateo, capítulo 20, del versículo 25 al 27, dice: entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esta gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Entonces la invitación que nos hace Jesús, que nos dice, si queremos ser los primeros, es decir, si queremos tomar una posición de liderazgo, ¿cómo podemos volvernos esclavos de todos? ¿Cómo podemos ser esclavos para mi prójimo? Es una palabra bastante fuerte, pero meditemos en ella. Yo creo que como líderes, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la necesidad de Dios en todas nuestras decisiones. Necesitamos a Jesús para poder alinear nuestra potencial voluntad a la voluntad de Dios y poder tener de alguna forma una vida o un liderazgo con propósito. Jesús lideró con el ejemplo, y de eso no hay duda. Citemos lo que él mismo dijo en parte de las bienaventuranzas. Dijo: sean pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir, o desde mi punto de vista, qué quiere decir esto? Perder la confianza en nuestro propio juicio y reconocer la necesidad de Dios en cada una de nuestras decisiones y en nuestras vidas. También decía las bienaventuranzas: sean mansos. Un líder genuino es un hombre o una mujer que no se defiende cuando se le critica, es decir, sabe aceptar la corrección, no responde con mal a los que le persiguen, perdona a quienes les ofenden. Y como buenos líderes tenemos que tener hambre y sed de justicia. Creo que tenemos que desarrollar una mentalidad que despierta esa necesidad de justicia, y mucho más
en el contexto donde estamos liderando. Queremos que Dios cambie las cosas, es cierto, pero ¿qué pasaría? Queremos que Dios haga su voluntad, queremos que muchas cosas cambien, pero nos tenemos que preguntar nosotros, llamados cristianos, ¿cómo está nuestra cultura? ¿Cómo está actualmente la cultura del cristiano? Que comparado con el ejemplo que decía de esas grandes empresas que han logrado grandes cambios en el mundo, ¿cómo trabajan en su cultura organizacional? Entonces te pregunto a ti, hermano y hermana, ¿cómo estamos trabajando nosotros dentro de la congregación acerca de la cultura organizacional de lo que es ser un cristiano? ¿Cómo estamos desarrollándonos nosotros los líderes? Creo que es algo que tenemos que continuar desarrollando. En ocasiones, ¿qué podemos evidenciar de nuestra cultura? Que en ocasiones venimos los domingos simplemente para recibir. Y en este contexto de pandemia, muchas veces nos limitamos y nos ponemos cómodos en nuestros hogares simplemente en ver un mensaje en línea. Y definitivamente solo como líderes o como personas que Dios nos ha mandado a liderar a otros, nos quedamos en la posición de solamente recibir. Y esto aplica no solamente para las personas que ya conocen de algún tiempo al Señor, en mi caso de 2015, esto aplica también para todos los nuevos creyentes. Tenemos que ser de alguna u otra forma hacedores de lo que Dios dice en su palabra. Yo pienso que una de las mejores alternativas que tenemos para incrementar este liderazgo, mejorar este liderazgo definitivamente es capacitarnos. Capacitarnos como sabios líderes para nuevos retos. El mundo en este momento tiene una cantidad de cosas adversas, una gran cantidad de cosas adversas a la iglesia cristiana específicamente, que necesita de nuevos líderes que se capaciten para asumir esos nuevos retos. Entonces yo he pensado en compartirles unas características que creo que deberíamos tener e implementar para eso. Lo primero es, no debemos castigar o no debemos aún más aceptar el fracaso. Yo pienso que la excelencia se construye en base con repeticiones de hábitos, es decir, al final para lograr algo excelente vas a tender a fracasar mucho y te vas a equivocar muchas veces. No nos pongamos cómodos aceptando el fracaso, pero tampoco castiguemos o nos castiguemos cuando fracasamos. Tenemos el derecho a fracasar. Sin embargo, en las iteraciones que estemos haciendo vamos a encontrar la excelencia. Segundo, procuremos rodearnos de gente que definitivamente, desde el punto de vista espiritual o donde nos estemos desenvolviendo el liderazgo, sean aún mejores que nosotros y los reconozcamos como mejores que nosotros. Vamos a aprender mucho de esas personas. En la iglesia lo manejamos como un punto de vista de mentoría, es decir, es importante que tú puedas encontrar un mentor, porque en el mentor vas a encontrar todos esos errores que he cometido al llegar al lugar donde tú quieres llegar. Entonces, definitivamente, creo que tenemos que procurar rodearnos de ese tipo de gente. Tercero, somos llamados a servir. Y este llamado a servir es en todo lugar, principalmente en casa, posteriormente en el trabajo u oficina o en tu empresa, en tu ciudad, etc. Hemos sido llamados como líderes a servir a los demás. Y como lo dijo Jesús en las mismas escrituras, quien quiera vanagloriarse o ser el primero o tomar una posición de liderazgo, yo lo resumo de esas características, tiene que doblegarse y ocupar primero el último lugar para poder tener mejor visión de quienes están delante de ti. Otra característica que sería la cuarta es que como líderes tenemos que ser personas educables. Tenemos que ser humildes en aceptar las correcciones. Cuando venga alguna persona, quizás a darnos alguna referencia, algún consejo o inclusive hacernos unas críticas, por favor, líder que asume los nuevos retos, tienes que saber aceptar las correcciones. Si quizás tú no estás de acuerdo con la corrección, entonces busca tu estrategia con tu pastor, con tu mentor, para también evaluar eso que te están criticando o que te están juzgando. Otra característica es que tenemos que ser definitivamente agradecidos. Yo creo que en la vida damos por hecho muchas cosas que no deberíamos dar tanto por hecho. Y pongo de esto el siguiente ejemplo. Hay unos niveles de felicidad a los cuales nosotros vamos a acceder a ellos. Por ejemplo, supongamos que yo el día de hoy me como una hamburguesa riquísima. Es probable que yo en un año no me recuerde, mira, yo hace un año me comí una hamburguesa riquísima. Básicamente, la felicidad fue momentánea en el momento en que yo degusté o saboreé esa hamburguesa riquísima. Hay un segundo nivel de felicidad que precede este primero,
que sería cuando, por ejemplo, en el contexto empresarial o en el contexto de negocio, tú logras cerrar un proyecto que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Evidentemente, como es de tu esfuerzo y tus recursos, vas a tener una utilidad. Una vez que tú comienzas el proyecto y ya ves el proyecto materializado, es una felicidad que sigue siendo temporal. Pero, porque, bueno, obviamente tienes una utilidad y tienes algún interés o una felicidad enmarcado dentro de este tiempo. Lo que me quiero entender con esto es que es un intervalo de tiempo finito, que no es un tiempo bastante prolongado. Ese es un segundo nivel de felicidad que, como les indiqué, precede el primero. Pero hay un tercer nivel de felicidad al cual quiero invitarte a ti, hermano y hermana, a que podamos, si aún no lo has hecho, que podamos llegar a ese nivel. Aún yo actualmente trabajo en eso. Pero es un nivel de felicidad que hace referencia a tener una vida o un liderazgo definitivamente con propósito. Cada cosa que nosotros tenemos que hacer, no demos por hecho tantas cosas dentro de nuestro contexto, dentro de lo que nos pasa día a día. Cada decisión que tenemos que tomar tiene que tener un propósito. Quienes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tiene que ser un propósito que glorifique al Padre, glorifique al Hijo y glorifique al Espíritu Santo. Por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja. No nos resta nada más quedarnos sentados, a quienes hemos sido llamados a una posición de liderazgo, a soñar con que Dios continúe haciendo cambios en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras casas, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. No nada más nos queda soñar con que eso suceda. Definitivamente Dios nos ha llamado a accionar. Creo que tenemos que ser más diligentes, creo que tenemos que dejar de decir y empezar a hacer. Creo que tenemos que prepararnos desde ya, en este momento, a crear esas oportunidades. Que tanto estamos buscando donde Dios se glorifique. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que puedo mostrar, recientemente estuvimos haciendo unos cambios en la casa, específicamente con un tema del baño. Estábamos haciendo el baño y mi hijo, yo tengo un hijo, se llama Christopher, que tiene 1 año ya de edad. Estaba viendo mucho a los trabajadores y era increíble cómo los trabajadores tenían el martillo, etc. A tal punto, para hacerles el cuento corto, tuvimos que comprarle un set de herramientas de plástico al niño porque literalmente él veía con el ejemplo. Entonces, este es el mensaje que te doy a ti, potencial líder, para estos nuevos retos. Líder, la palabra convence, pero el ejemplo definitivamente transforma. A través del ejemplo es que nosotros vamos a poder dar mejor testimonio de referencia de lo que Jesús quiere hacer en este momento con nosotros. Entonces, ¿ustedes se imaginan qué pasaría si nos tomamos ese tiempo de servir a otros? ¿Qué pasaría si como líderes de organizaciones cristianas nos mantenemos y permanecemos sirviendo en todo momento a otros? Yo creo que la iglesia tiene ganas, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para afrontar estos nuevos retos? ¿O nos vamos a quedar desde la posición de seguir aguantando y seguir tolerando? Quizás cosas que reconocemos que son totalmente adversas al Evangelio y a la palabra que Jesús ha determinado en su palabra. Entonces mi invitación es que, ¿por qué no dejamos a ti, líder que te hablo, de ser esa iglesia que deja de aguantar y tolerar, a ser esa iglesia que crea, a ser esa iglesia que transforma, a ser esa iglesia que definitivamente propone mejoras? Yo quiero, en el nombre de Jesús, pedirte, ya finalizando este mensaje, que puedas meditar en lo que te he dicho. Yo pienso, iglesia, que Dios merece más de nosotros. Por eso el mensaje se titula, y Jesús lo dijo en el contexto del liderazgo, no será ni debe ser así entre ustedes.